Y bueno, me atrevo a preguntarle, ¿qué opina usted de toda la argumentación, de los gestos y el histrionismo que ha desarrollado el presidente Gustavo Petro sobre esta tensión fronteriza entre Perú y Colombia? Es un caso de ficción. Eh, la frontera fue claramente y definitivamente delimitada mediante el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y luego un protocolo adicional de paz y amistad del año 34, en el cual las partes se comprometen a mantener la frontera existente y a evitar cualquier conflicto armado. Está dicho específicamente en el protocolo de 1934. La isla Chinería tuvo un alargamiento debido a la naturaleza misma del río, de las crecidas en la época de lluvia, las bajas en la selva, quedan meandros y brazos de río aislados después de la temporada de lluvias, etcétera, pero sobre todo el río arrastra muchos sedimentos y arena, y eso fue lo que sucedió al sur de la isla Chinería, que se prolongó y luego se dividió con una especie de canal, pero que seguía siendo, digamos, en la geofísica parte de la misma isla, puesto que lo que había provocado el surgimiento de esta isla hace más de 50 años era justamente la corriente y la acumulación de sedimento y arena en la isla Chinería, Doctor en el Tudela, sur de la isla Chinería. La afirmación de Petro es muy débil, a tal punto que él ha saboteado sus propias afirmaciones en unas declaraciones de ayer, en las cuales él dice que la isla Santa Rosa, o sea, esa prolongación de la isla Chinería, que nosotros hemos denominado distrito de Santa Rosa, eh, pertenece en espíritu a Colombia. O sea, él está interpretando el tratado como a él le parece. Entonces no se atreve ya a decir pertenece a Colombia por el tratado de 1922 y 1934. No, no, está diciendo pertenece en espíritu. Esto es, si yo interpreto como a mí me parece el Tratado del 22 y el Protocolo del 34, entonces esa isla debería ser colombiana. Pues bien, en derecho internacional público no hay interpretaciones en espíritu, que se llaman interpretaciones extensivas en derecho internacional. Lo que hay son interpretaciones restrictivas, esto es, que se ciñen a la letra de lo acordado y solo las partes pueden modificar la letra de lo acordado. Ningún tercero, ninguna opinión subjetiva puede modificar lo pactado. Y la isla Santa Rosa está dentro del territorio que el mismo tratado asigna al Perú. Es cierto que el Talhuec, la cuenca, varía de posición, es cierto que hay estas aguas que llevan sedimentos y arena, pero nada de eso justifica el argumento de que esa parte de la isla, esa prolongación de la isla Chinería, esa parte, correspondería a Colombia, puesto que las islas están expresamente mencionadas y este nuevo nombre es posterior a la firma de los tratados, mas no así la realidad geofísica. ahora, él suele argumentar de que, según el tratado, dice Pedro, estoy tratando de un poco esclarecer a los televidentes, que la línea de demarcación es la línea más profunda del Amazonas. Y por otro lado, dice, el tratado nada tiene que ver con las nuevas islas que han surgido. Bueno, usted ha explicado esto de los meandros en la lista de Chinería, pero ¿a qué se refiere cuando dice la línea más profunda del Amazonas? No, no. El Talhuec, el cauce principal. Y pueden haber variaciones, pero las islas están
acordadas en el tratado, las islas peruanas están específicamente acordadas en el tratado y a diferencia del cauce más profundo, el Talweg, las islas no son móviles y están ocupadas desde el principio por peruanos de toda la vida, desde antes que se firmase el tratado del año 22. Y en el caso del distrito de Santa Rosa, la población es peruana, hay una comisaría. Autoridades colombianas han visitado en el pasado al distrito de Santa Rosa, la llamada Isla Santa Rosa. Hay un reconocimiento, nunca ha existido este problema. Esto existe No, hace más de 50 años. doctor Tudela, cuando uno mira, por ejemplo, que hace 2 días hubo una reunión trinacional de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas, justo un día después de que, o 1 o 2 días después de que Petro hiciera este escándalo en la frontera, las Fuerzas Armadas de Colombia, de Perú, de Ecuador se reúnen. Hay congresistas en el Congreso colombiano que han denunciado que esto es una cortina de humo y la propia población de Leticia, ¿no? Está sorprendida con este intento tan extraño de llevar un conflicto artificial a una zona donde siempre ha habido paz. Yo creo que es clarísimo para peruanos y colombianos que esto se trata de una cortina de humo. Es una cortina de humo primero para ocultar la carcelería injusta a la cual ha sido condenado el presidente Uribe y que es una decisión política y desproporcionada que ha merecido el repudio de toda América Latina. En segundo lugar, creo que el presidente Petro enfrenta inestabilidad debido a su mal gobierno, paros, zonas en las cuales no puede transitar libremente, por ejemplo, Boyacá. Boyacá es la batalla emblemática de la independencia colombiana, como lo es Ayacucho para los peruanos. Como no podía realizar su manifestación y su ceremonia militar en Boyacá, la trasladó a Leticia y lanzó este brulote de nacionalismo trasnochado para generar esa cortina de humo. Pero además de la cortina de humo, hay un tema más delicado, que es que algunos funcionarios diplomáticos colombianos del Palacio de San Carlos ya desde el año pasado habían inventado este argumento y estaban moviéndolo. De tal manera que la idea central de ese grupo de nacionalistas es ocupar la isla Santa Rosa. Y entonces uno se pregunta por qué quisieran ocupar esa isla, que es una proyección geofísica de la isla Chinería. Y la Mm. razón es muy simple. El puerto de Leticia se está enarenando. Esto es, se está volviendo inutilizable por la fuerza de la naturaleza, así como el torrente del río Amazonas crea esta prolongación en la isla Chinería con sedimentos y arena que se llama la isla Santa Rosa. Al frente, en Leticia, en el puerto colombiano, pues también llena Leticia de arena y sedimentos. Y entonces hay quienes con suspicacia dicen, bueno, lo que quiere Colombia o ese grupo de nacionalistas colombianos, porque no creo que sea la opinión pública colombiana y ni siquiera los políticos, porque muchos se han manifestado en contra, es una nueva Leticia que tenga un acceso irrestricto a las aguas navegables del río y que probablemente eso es lo que ha motivado a este grupúsculo nacionalista de la Cancillería colombiana a tomar esa posición. Ahora, doctor Tudela, lo cierto es que a la luz de las declaraciones de Petro, a la luz de esta tensión fronteriza artificial, por llamarlo de alguna manera, pero también mirando nuestra historia.
¿no? Yo creo que los peruanos de una vez por todas debemos entender, si bien es cierto somos un país de una gran vocación pacifista, el lenguaje de la paz se construye con disuasión. El otro día estuve revisando un libro en la que se señala pues que nosotros tuvimos un periodo de guerra con Chile desde la derrota de la Confederación hasta la Guerra del Pacífico. Y si hubiéramos comprado una nueva flota naval, quizás no hubiera sucedido esa historia. Entonces siempre, y digamos, ¿y quién más que usted para que nos explique? Mire usted Rusia y Ucrania, Israel con Irán, Tailandia con Camboya. Es decir, el mundo es cierto, ha avanzado en relaciones de paz, en relaciones de mercado, pero la disuasión, la guerra y la paz sigue siendo parte del lenguaje universal de los pueblos y no podemos escapar a eso. Una reflexión sobre eso y la responsabilidad nuestra en la geopolítica. Mire usted la ideología, los programas. Sí, falta de visión del futuro e incomprensión de la disuasión militar. Falta de proyección porque cuando el presidente Manuel Pardo asume la presidencia, el primer presidente civil de la República del Perú en 1872, si no me equivoco, se encuentra con un estado arruinado por las especulaciones ferrocarrileras que destina el 80% del presupuesto de la República al pago de la deuda. Era imposible sustraerse a esto. Esa es una de las razones por las cuales el presidente Pardo firma el tratado defensivo con Bolivia. Diputados en la Argentina lo aprueba, pero el Senado en la Argentina no lo pasa, lo aguanta. Y al mismo tiempo expropia el salitre para dotar de fondos al Estado peruano, pero todo esto en periodos presidenciales que son muy cortos, de 4 años. Entonces no había tiempo de hacer mayor cosa de la que hizo y no se pudo comprar armamento ni acorazados. Y luego, el 78, cuando él regresa, es asesinado en la puerta del Senado y en el fondo nadie toma las precauciones y la guerra del Pacífico nos toma no en una situación totalmente desprotegida, pero sin la suficiente fuerza, sin los armamentos y sin una fuerza armada suficientemente fuerte para defender la totalidad y la integridad territorial del Perú. En el caso de la guerra del CENEPA, la hiperinflación de los años 80, la irresponsabilidad de gobierno, el haber eliminado la compra de los 24 Mirage que el presidente Fernando Belaúnde había adquirido y haberla sustituido por 12 Mirage que no estaban artillados ni tenían capacidad de bombas, fue fatal para nosotros porque permitió que se desarrollase la guerra del CENEPE en 1995, que de haber tenido operativos artillados y con plena capacidad los 12 Mirage, pues no hubiera ocurrido, ¿no? Y entonces el Perú ha sido improvidente a lo largo de su historia, con alguna que otra excepción. Con Colombia hemos tenido muchas tensiones antes del año 34 y escaramuzas y conflictos en el año 9, en fin, en el año 22, en el año 32, en fin, eso es un tema que se ha arrastrado mucho tiempo. Nadie tiene la paz asegurada. Quienes dicen, no, ya vivimos en la época de la globalización y de los negocios, simplemente no han leído suficiente historia. Hay que leer la historia para saber que uno tiene una fuerza armada, la mejor fuerza armada que el país puede pagarse, como quien tiene un seguro de salud o como quien tiene un seguro para su automóvil. No es que uno quiera enfermarse, no es que uno quiera chocar su automóvil y tener una colisión con otro automóvil, es que uno es providente. En caso de que eso suceda, yo tengo el seguro. Pues bien, en una sociedad internacional que es anárquica, que no significa caótica, sino que no hay un gobierno mundial, no hay un ejecutivo mundial, no hay un ejército mundial,
No hay un judicial mundial porque uno va a la Corte de la Haya voluntariamente. Eh, Uno se vale por sí mismo y tiene que tomar todas las precauciones, porque cuando ocurren situaciones graves internacionales, la verdad es que cada uno baila con su pañuelo y si no ha tomado las precauciones necesarias, entonces es una víctima de su improvidencia. Entonces, el Perú tiene que reflexionar sobre el debate reciente que hemos tenido sobre los aviones de combate, en el cual habían quienes decían que no necesitábamos casas, que eso era una época superada en la historia del Perú. Absurdo, la historia humana de los últimos 5.000 años y la peruana desde la independencia está nutrida de conflictos. Nosotros hemos tenido varios conflictos armados a lo largo de nuestra historia republicana. Y este argumento, doctor Tudela, de que, bueno, no compremos casas porque necesitamos invertir en escuelas, ¿Qué se hace necesitamos... con las escuelas en caso de una invasión extranjera? Claro, el peor golpe a una sociedad con alta pobreza es que hay una invasión extranjera y destruyan su infraestructura productiva e institucional. Así es lo que nos pasó en la Guerra del Pacífico, porque parte de la política o de la estrategia de Chile era debilitar al Perú a través de la destrucción de infraestructura. Y entonces hay que reflexionar con seriedad sobre estos asuntos. No hay ningún estado serio, por más pequeño que sea, pongamos como ejemplo Singapur, que no tenga una fuerza armada muy bien equipada y que no sea providente para evitar este tipo de situaciones. Doctor, mire usted, el Perú está en el centro de la geopolítica mundial con el puerto de Chancay. Si no hay una fuerza armada, y es más, yo me atrevo incluso a decir que este debe ser un tema de debate profundo de la sociedad peruana, necesitamos tener una fuerza armada claramente occidentalizada en el sentido de que nosotros somos una democracia, somos un régimen que controla el poder político, nos proponemos, a pesar de todos los problemas, de todos los déficits que tenemos el tema del puerto de Chancay, tenemos el mar de Grau, una costa que puede ser una despensa del mundo, somos una despensa de agua dulce del planeta, agua dulce que no tienen en el sur del continente. Entonces, ¿cómo hablar en esos términos? Yo no entiendo este lenguaje progresista que cada día se vuelve vacío, que algo así como desarmen al Perú. Bueno, es como los pacifistas entre las dos guerras mundiales que querían desarmar a Inglaterra, que querían desarmar a Francia. Mientras Alemania se armaba, la Unión Soviética creaba un ejército inmenso y finalmente vino la hora del enfrentamiento con el totalitarismo alemán, nacionalsocialista. Fue una guerra muy difícil de ganar y al ganarla resultó que el aliado era el enemigo, que era la Unión Soviética, que tenía vastos ejércitos y Europa se cindió en dos. El fondo del asunto es que el Perú es el tercer país más grande de América Latina después del Brasil y la Argentina. Todas las rutas navales principales que van hacia el Asia o que van hacia el cinturón austral, que es esa zona de esas rutas navales más cortas que van de Sudáfrica a la Argentina, a Chile, a Nueva Zelanda, a Australia, alrededor del mundo, en la parte sur del hemisferio sur, pues todas esas rutas navales pasan frente a las costas peruanas. El Perú no tiene un puerto, no tiene dos puertos, tiene 20 puertos en sus costas. Tiene Paita, tiene Matarani, tiene Hilo, Y, tiene el Callao, también tiene Chancay, pero Chancay no es la única prioridad. Es el primer país en producción pesquera globalmente. Es el segundo país productor de cobre y con las mayores reservas de cobre en el mundo. Es un país
que tiene la mayor parte de la selva baja amazónica, que justamente es el escenario donde ahora se produce el incidente Petro. Pero bueno, el hecho es que el Perú es un país rico, que crece al 3%, que tiene una inflación de 1,29%, si no me equivoco, y que por lo tanto un país rico, grande en América Latina, no puede estar inerme, porque la realidad del mundo es que a los que no se protegen les pasan cosas. A los países que no tienen fuerza armada o una fuerza armada adecuada y no tienen capacidad disuasiva, pues les ocurren cosas, porque las distintas fuerzas que hay en el mundo, no necesariamente los vecinos, pueden estar interesados en esa riqueza que el país tiene. No, Parte de esa riqueza es el Amazonas, parte de esa riqueza es todo el comercio del oriente del oriente peruano hacia el Brasil. Entonces, todo eso no puede descuidarse. El Perú tiene una posición estratégica con 5 fronteras. Lo que pasa acá no es indiferente a América Latina. Fuera del Brasil no hay ningún país que esté situado geopolíticamente como lo está el Perú. Perú tiene 5 fronteras, el Brasil tiene como 9, pero el hecho es que somos los dos países centrales del continente americano. Hay que ser conscientes de lo que hay que saber defender y hay que ser exactamente. prudentes para conservar nuestra riqueza y desarrollarla. Claro, y la palabra es esa, ¿no, doctor? Prudencia, prudencia, sabiduría, porque hay este discurso pacifista de desarme, este, ignora la historia, ignora las tensiones y sobre todo ignora que si no hay una fuerza armada vinculada al desarrollo, no hay paz y finalmente la política estatal o la política exterior de un país sin fuerza armada lo deciden otros, ¿no? ¿Cómo se imagina usted en este contexto un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas a grandes líneas, ¿no? Bueno, Finalmente, el proceso de modernización es un proceso conocido, sobre el cual se ha teorizado mucho y son los criterios que todos los países que tienen una doctrina militar sólida aplican. Esto es, primero se identifica dónde están los posibles problemas que uno pueda tener, lo que antiguamente se llamaba las hipótesis de conflicto. A veces ya no son hipótesis de conflicto, puede ser el tema de las organizaciones criminales, de las organizaciones terroristas, pero también las fronteras y también hipótesis de tensiones y, ¿por qué no?, de conflicto armado que podría ocurrir en algún punto de nuestras fronteras. Una vez que se hace el análisis de eso, uno se pregunta y consulta con los especialistas qué tipo de equipos necesito, qué armamento necesito, qué aviones, qué armamento terrestre, qué armamento fluvial, qué armamento naval necesito para enfrentar este conjunto de hipótesis, porque uno compra armas como quien va al sastre. Uno no compra armas porque están de oferta en el mercado internacional. Uno compra lo que necesita. Y voy a terminar. ¿Por qué digo como quien va al sastre? Porque el sastre es muy importante. El sastre que entrega las armas tiene que ser un aliado. Uno no solamente compra armas por la tecnología y el comprobado uso de ese armamento en otros escenarios, sino que uno compra armas para establecer una vinculación política con quien vende las armas. Si yo tengo a un señor como Gustavo Petro, que yo creo que los propios colombianos se dan cuenta de que es un irresponsable, pero tengo una persona así, que a su vez es aliada de Maduro, que a su vez es aliada
de la dictadura cubana, de la dictadura nicaragüense, en fin, pues naturalmente yo necesito buscar mis fuentes de abastecimiento en quienes no comparten ese punto de vista. O sea, ese es el sastre. El sastre es la alianza política que está detrás de la compra del armamento. De tal manera que tenemos tres factores. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Dónde puede ocurrir un conflicto? ¿Dónde se va a necesitar aplicar la fuerza, que es la prerrogativa del Estado? En segundo lugar, ¿qué necesito para aplicar la fuerza? En tercer lugar, ¿quién va a ser mi aliado y me va a proporcionar ese armamento? Después Ese de es lo, el esquema con el cual un país construye sus fuerzas armadas. dos comentarios para continuar en nuestra interesante conversación, doctor. Me atrevo a decir que después de lo que usted nos ha explicado o lo que usted ha descrito, el Perú no debe comprar Gripens porque Brasil es el intermediario de los Gripens, ¿no? Y Colombia quiere, ya compró Gripens. Entonces el Perú debería comprar otra cosa, por decirlo menos, ¿no? Y por El otro lado, servi- en la primera etapa el servicio tendrá probablemente que hacerse necesariamente en el Brasil. Digamos que hay que tener mucho, pensar muy bien qué es lo que uno va a hacer, ¿no? Y naturalmente eh, eh, el aliado de uno no puede ser el aliado de todos. Entonces efectivamente, se tiene que reflexionar. Yo no adelantaría qué debe comprar el Perú. Yo me imagino que la Fuerza Aérea es altamente competente para saber qué equipos son los más eficientes, probados en combate, etcétera. Pero también la Fuerza Aérea debe comprender que no estamos en el siglo XX. Yo creo que lo comprenden. Esto es, el siglo XX era atlántico-céntrico. Hoy las cuencas industriales se han trasladado al Pacífico y todo el Pacífico, norte y sur, es el escenario de los conflictos, es ujú, escenario de la subversión, como lo que ocurrió en Nueva Caledonia, que es un territorio francés de ultramar en el Pacífico Sur. Entonces, donde hubo un intento de rebelión, en fin. Entonces, uno debe comprender que está ahora en una zona de gran interés estratégico para el mundo y para las potencias que son rivales en este mundo, porque los Estados Unidos es rival de la China y de Rusia, etcétera. Entonces, las realidades son diferentes a las del siglo pasado. Y así uno tiene que tener acceso a sus fuentes de abastecimiento en un mundo pacífico céntrico y nosotros tenemos una larguísima extensión, más de 1000 kilómetros de costa en el Pacífico Sur. de Entonces acuerdo, tenemos que ser conscientes de que somos muy importantes en este esquema. así es. Por ejemplo, nosotros en el portal siempre venimos sosteniendo de que el Perú debe comprar un satélite de comunicaciones para conectar todo el Perú, para conectar a las tres armas, para conectar a los pueblos que no tienen internet. Hay 20.000 pueblos, localidades a los cuales no va a llegar el Estado, pero si hay un satélite de comunicaciones, muy rápidamente se podría entregar internet a esos pueblos, ¿no es cierto? ¿Qué le quiero decir? Esta discusión, incluso de cómo se organiza unas Fuerzas Armadas, tiene que ver con la revolución científica y tecnológica, porque generalmente, muchas veces, las Fuerzas Armadas con el sector privado siempre son las vanguardias de la renovación tecnológica. Ahí está Internet, que nació de una preocupación militar, ¿no? Así es. Sin conectividad no hay desarrollo. La revolución industrial se logró gracias a los ferrocarriles, que establecieron una gigantesca red de conectividad en Europa y en los Estados Unidos. Ahí donde no había ferrocarriles, había o una revolución industrial débil o incipiente o no había revolución industrial. La verdad es que la conectividad de cada época es el elemento central de integración de una sociedad y de generación de riqueza y de productividad y de inventos y de creación, porque la conectividad
pone a la población en contacto con lo que está ocurriendo en todas partes y con las nuevas ideas y tecnologías. Y entonces, en ese sentido, es cierto, el Perú tiene que, en la era del Internet, en la era de la digitalización, en la era de la inteligencia artificial, pues esa conectividad satelital es indispensable. Yo estoy de acuerdo con ese concepto. De acuerdo, doctor, de acuerdo. Infinitamente agradecido por esta extraordinaria reflexión, ¿no? Lo cierto es que más allá de que este incidente con Gustavo Petro sea artificial, efímero, nos ha recordado la importancia de la geopolítica, la importancia de la paz, el papel de las Fuerzas Armadas y la idea de nación que atraviesan este tipo de debates, que muchas veces lo perdemos, muchas veces lo Sí, perdemos por la guerra fratricida en la que estamos sumergidos. yo lo que quiero decir es que hemos tenido en los años anteriores muy buenas relaciones con la hermana República de Colombia y yo lamento mucho que las cosas hayan evolucionado a raíz de ideas minoritarias y hayan influido en el presidente Petro o las haya aprovechado el presidente Petro para escapar a sus circunstancias, creando o tratando de crear una ola de nacionalismo antiperuano en Colombia. No hay tal sentimiento en el Perú y estoy seguro que tampoco lo hay en Colombia. Yo lo que creo es que es un error del presidente Gustavo Petro y espero que la sociedad colombiana resuelva este problema definitivamente en las elecciones que vienen en Colombia. Así es, doctor. Finalmente, en la última, en la historia de los últimos siglos, se podría decir que no hay país más pacifista que el Perú, ¿no? Lo que pasa es que, Bueno, el Perú es pacifista, pero como el virreinato del Perú en un momento abarcó a toda América Latina, en la memoria histórica de los países vecinos, queda esta idea de un Perú poderoso, de un Perú que mandaba, los mandaba a ellos. Y entonces cuando uno conversa con diplomáticos o con académicos de países vecinos, pues a veces surgen estos temas y hay un recuerdo como del el Perú como un país, digamos, de acuerdo. agresivo, pero eso es un recuerdo virreinal en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que el Perú recién eh, fijó sus límites, sus fronteras en el siglo XX. Cuando terminó la guerra del Pacífico, habíamos sido tan imprevisores y tan inconscientes que no teníamos frontera con ninguno de nuestros vecinos. Y entonces éramos un bocado, tentábamos a nuestros vecinos. Y el hecho es que entre la guerra del Pacífico y las sesiones que tuvimos que hacer en el siglo XX porque no teníamos fronteras y para tener las fronteras teníamos que pagar un precio, pues perdimos alrededor del 30% del territorio nacional, que es enorme. Eso no debe suceder nunca más. De acuerdo, doctor. Clarísimo, clarísimo.